Dicen que los hombres son los únicos que se dedican a engañar, y pues es fácil decirlo. La sociedad los señala como infieles, porque así son por naturaleza. Pero bueno, el día de hoy les vengo a contar más que nada algo de mi vida, que si me preguntarán si me siento orgullosa, en partes es así. Desde que iba en la secundaria, tuve muchos novios. A mí me gustaba andar con varios chicos a la vez, y la verdad no sabía por qué ellos siempre terminaban enamorados de mí. Hasta me llegaban a rogar para que les hiciera caso. Y pues al recibir muchos regalitos, me hacía la difícil con todos ellos. Cuando cumplí 15 años y entré a la preparatoria, comencé a tener novios oficiales. Esta vez duraba meses, y después de conocer uno nuevo, los dejaba así sin dar explicaciones. Mis amigas, por su parte, siempre criticaron mi comportamiento, pero eso nunca me importó en absoluto. Sin embargo, yo seguía haciendo de eso hasta que cumplí los 18 años. Recuerdo que a mí me gustaba mucho ir a los bailes. Iba con otras amigas que se encontraban en mi pueblo, y hasta con mi hermana, la cual era mucho mayor que yo. En ese tiempo salía con un muchacho de nombre Ricardo. Este era peluquero y tenía su negocio en el centro del municipio. Pero un fin de semana conocí a otro chico en uno de los tantos bailes que yo asistía, y como me gustó mucho, quise perseguirlo hasta que por fin logré que fuera mi novio. En eso me ayudó una gran amiga, la cual siempre fue mi cómplice de aventuras, aunque ella parecía una santa, porque era todo lo contrario a mí. Cuando Pedro ya fue mi novio, pensé que le iba a ser fiel, porque la verdad a mí me gustaba demasiado. Pero eso solo me duró unos cuantos meses, porque al continuar saliendo a los bailes, no podía dejar de mirar a otros muchachos, que la verdad me coqueteaban descaradamente. Decía en mis conquistas que mi mayor atractivo, aparte de mi cuerpo, venía siendo mi sonrisa. Y pues tenían toda la razón, ya que a mí no me gustaba verme risueña, y al mostrarles una expresión linda a los muchachos, estos de inmediato se animaban a hablarme en cualquier lugar. Pedro se convirtió entonces en mi novio oficial. Este me llenaba de muchos detalles, y aunque no sabía nada de mi vida alegre, tenía algo de temor de que la gente comenzara a generar sus chismes, como acostumbraban en este pueblo. Pero afortunadamente, eso no fue así. Con el tiempo fui conociendo a otros muchachos, pero eran solo aventuras. Ellos sabían perfectamente de que yo tenía un novio, y hacía todas esas cosas a escondidas. Aún así me aceptaban de esa manera, inclusive permanecían bajo mi silencio, sin hacer ruido. Y pues, como en esas épocas no había teléfonos con internet, ni esas cosas, en el año 2000 por esas fechas, no se divulgaba mucho los chismes, como ahora en la actualidad. Duré como 2 años de relación en esas condiciones. Pedro nunca se dio cuenta de nada, porque cuando venía a la casa lo recibía con mucho gusto. Y después de un tiempo, entré a un curso de inglés para la carrera de pedagogía. Y allí, bueno, sucedió otra vez. Conocí a 2 muchachos. Uno de ellos, de nombre Santiago, comenzó a echarme los perros, y al ver que no estaba nada mal, pues le hice caso. Nos hicimos amantes, porque siempre supo de mi relación con Pedro, y aún así a él nunca le importó. En esos momentos disfruté mucho de los 2 noviazgos, por así decirlo. Pero no sé por qué razón, un día, Pedro se enteró de mi infidelidad. No tenía nada que decirle, tampoco me podía justificar y decir que era inocente, porque la verdad no me gustaba ni sabía mentir. Total, Pedro terminó por enterarse que yo le era infiel con ese muchacho, y en lugar de terminarme, me suplicó casi de rodillas que por favor nunca lo volviera a hacer. Es más, hasta me llevó a la iglesia más cercana para que yo le jurara ante Dios que me iba a portar bien.
En realidad, yo sí quería mucho a Pedro. Es más, me daba mucho miedo el solo hecho de pensar que podía terminar la relación, porque yo siempre fui de esas mujeres que no le rogaba a nadie. Y así fue. En este caso, Pedro fue quien me terminó suplicando para que le hiciera ese juramento, y se lo cumplí. Solo tienes que jurarme ante Dios que nunca me volverás a engañar. Hice lo que me dijo Pedro. Después de todo, ya estaba dispuesta a sentar cabeza, porque pues en partes sí me sentía muy mal. Pero ¿qué querían que hiciera? Si todos los chavos me gustaban. Es más, creo que hasta me excitaba fácilmente. Después de ese juramento, decidí tranquilizarme. Sin embargo, la verdad era demasiado aburrido tener a Pedro todo el tiempo al pendiente de mí. Me iba a recoger a la escuela para llevarme a mi casa, e inclusive los fines de semana pasaba por mí para ir a los bailes, y eso que a él se le dificultaba mucho bailar. Mis amigas decían que ese hombre en verdad me quería. Por ese motivo pensé en quedarme con él, porque Pedro ya había hecho planes de boda conmigo. Pero honestamente yo no me veía casada con nadie, porque esto implicaba el final de mi vida alegre. Con el paso de 3 años terminé mi carrera, y después Pedro pidió formalmente mi mano en casa de mi mamá, quien ya lo quería mucho. Él siempre le llevaba un detalle cada que me visitaba, y mis hermanas decían que mejor suerte no pude haber tenido. Me acuerdo de que en ese entonces comenzaron a hablar de Carlos, un antiguo pretendiente que tenía en la secundaria, pero nunca le hice caso. Era mi vecino, pero se había ido para el norte. Cuando escuché su nombre, puse mi cara de desagrado, pues honestamente se me hacía demasiado feo. Carlos en ese entonces fue algo insistente, pero nunca le dije que sí, pues no me gustaba ni tantito. Sin embargo, después de escuchar hablar de él, me vinieron unos cuantos recuerdos de cómo era conmigo. El tiempo pasó, para ser exacta, unos cuantos años. Por ahí del 2018 ya me encontraba casada con Pedro. Nos casamos por la iglesia y por el civil. En ese periodo me comporté ya como una señora casada, aunque a veces me daban ganas de volver a ser ojo alegre. Créanme que respeté mi matrimonio y me dediqué a ser esposa y madre de mis 3 hijas, quienes eran mi adoración. Pedro se dedicó a trabajar de policía y yo era docente en una escuela secundaria un poco lejos de mi casa. Cuando nació mi tercera hija, nos distanciamos un poco. Casi no nos veíamos y teníamos intimidad solo una vez al mes. Eso me causó algo de baja autoestima, pues a mí sí me daban ganas todos los días, pero Pedro decía estar siempre cansado o ponía miles de pretextos. Eso me causó algo de inseguridad. Sentía que ya no le gustaba como al principio, o en su caso estaba pagando mis malas decisiones de alguna manera. Eso fue lo que creí. Nunca le cuestioné nada, solo dejé que las cosas se acomodaran solas. Sin embargo, la indiferencia con el paso del tiempo se iba incrementando. Me acuerdo de que intenté hablar con él, pero no logré conseguir nada, pues decía que estaba exagerando y todo andaba bien. Algo desconsolada, decidí aguantar por mis hijas. Después de todo, ellas no tenían la culpa de mis malas decisiones. Un día estaba en mi perfil de Facebook y recibí una solicitud de amistad. Al ver el perfil, se trataba de mi antiguo enamorado de la secundaria. Cuando lo acepté, de inmediato me entró un mensaje de texto. «Hola, gracias por aceptarme», me dijo. Comenzamos la primera charla. Fue tan fluida y sobre todo amena que me entretuve toda la mañana. Era como si sus mensajes me hicieran sentir muy bien, ya que una noche antes había discutido muy feo con Pedro, porque llegó demasiado borracho.
Entonces sí estaba con pocos ánimos, pero Carlos me hizo sentir muy bien durante el día. En su charla decía ser separado con 3 hijos. «Tengo 5 años de divorciado», fueron sus palabras, pero yo no le pude mentir para nada, y le dije que yo sí estaba casada con 3 hijas. A partir de esos momentos, todos los días recibía los mensajes de Carlos. No sabía por qué con cada día que pasaba, esperaba que me escribiera con mucha ansiedad, y cuando no lo hacía, me entraba una terrible angustia, o en su caso yo me ponía de malas. Carlos se estaba metiendo entre mis pensamientos, porque lo tenía en mi mente todo el día, pues la forma en que me escribía me estremecía por dentro. Era lindo, detallista, porque con una imagen romántica siempre terminaba sacando una de mis sonrisas. A partir de esos momentos, comencé a ser distante con mi esposo. Este nunca se dio cuenta, porque llegaba bien borracho en sus descansos, pero ya no le decía nada para no entrar en conflicto, pues estaba muy ocupada con Carlos, quien siempre me daba ánimos, y cuando me hablaba por teléfono, me erizaba la piel el solo hecho de escuchar su voz tan masculina. Sin querer, se fue generando una relación. Pronto ya estaban mis sentimientos en juego, y hasta nos hablábamos de amor y esas cosas. Carlos decía que entendía mi situación, pero que estaba dispuesto a jugársela por mí, porque según él, ya se había enamorado de mí. Pues la verdad, no saben todos ustedes cómo me sentí. Era como si volviera a tocar las mismas nubes, el cielo, las estrellas, y conociera de nuevo el amor que hace tiempo me hizo sentir mi esposo. Carlos ya estaba presente, mañana, tarde y noche. Con horas de plática por texto, me decía que ya se moría de ganas de verme, y pues a mí me pasaba lo mismo. Por ese motivo, un día me dijo: «Salgo mañana para el pueblo». Al escuchar esas palabras, mi corazón se aceleró por completo. Me sentía demasiado nerviosa, porque al fin iba a tener de frente a ese hombre que me había hecho sonreír una vez más. Al día siguiente, me puse mis mejores trapos, encargué a mis hijas con mi hermana y salí muy arreglada a encontrarme con mi gran amor virtual. Me esperaba a las afueras de mi pueblo, justo donde había un crucero. Al encontrarnos, sentí una profunda emoción, pues en realidad yo estaba muy enamorada. Nos fuimos a comer y a pasear durante todo el día, terminando en un motel. Carlos me hizo sentir una mujer valorada y sobre todo amada. Su ternura me erizó desde la cabeza hasta los pies, y al estar entre sus brazos, fue la mejor experiencia que había tenido en toda mi vida. Al llegar a mi casa, por eso de las 6 de la tarde, mi esposo aún no llegaba del trabajo, pues decía que se iba a quedar hasta las 10 de la noche. Carlos seguía adorándome por mensajes de texto, y la verdad ya me había clavado mucho con él. No imaginaba que un día podría terminar toda esa ilusión que me hizo sentir valorada como mujer. Sin embargo, era algo de lo cual había pensado, porque tenía mis hijas y no era capaz de alejarlas de su padre, que tanto amaban. La relación fue durando semanas, meses. En ese tiempo, Carlos me decía que ya no iba a poder seguir sin mí. Me propuso irme con él a los Estados Unidos, donde la verdad estaba dudando en aceptar o no, pues este hombre me ofrecía estabilidad financiera y lo más importante, me aceptaba con mis 3 hijas. Dudé mucho con seguir con mi matrimonio, pues mi esposo seguía siendo tan indiferente conmigo, y a veces hasta le tenía que suplicar que me hiciera el amor. Pero a partir de que andaba con Carlos, todos mis días cambiaron de color y dejé de rogarle migajas de amor a Pedro. Ya no le reclamaba e incluso me daba gusto de que se fuera a tomar con sus amigotes
como era de costumbre todos los fines de semana. Sin embargo, después de unos meses, este comenzó a darse cuenta de mi cambio y me preguntó si pasaba algo. Yo era muy feliz con Carlos. Este me daba todo el cariño y la atención que tanto me hacían falta. Entonces, cada 3 meses venía a verme durante un fin de semana. Así llevamos nuestra relación. Lo extraño de todo era que cuando yo le mandaba un mensaje, nunca lo leía y tardaba tiempo en contestar. Era como si solo él estableciera el tiempo para poder responderme. Con todo eso, no me costaba esperar su respuesta o una llamada, y sin querer me fui acostumbrando al tiempo que establecía para poder charlar conmigo. Con el paso del tiempo, así estuvo nuestra relación. Pedro ni se daba cuenta de nada, pero un día, inesperadamente, todo cambió para mí. Recuerdo que estaba doblando mi ropa y acomodando el uniforme de las niñas, cuando en ese preciso momento recibí una llamada de Carlos por eso de las 10:30 de la noche. Fue algo muy extraño, porque a esa hora nunca me marcaba, y al contestar, recibí la peor sorpresa de mi vida. Me contestó una mujer preguntándome: ¿Es usted Miriam? Así es, le contesté un poco nerviosa. De milagro no saludé diciendo amor, como era de costumbre entre los dos. La mujer, alterada, comenzó a decirme: «Aléjate de mi esposo, maldita». Y la verdad quedé asombrada, porque según Carlos, ya tenía años separado. Pero con todo eso, me dio mucho miedo, porque aquella señora me mandó unas fotografías de un Facebook donde estaba con Carlos dándole un beso. Era una mujer de cabello rizado, piel blanca, y la verdad sí se veía demasiado guapa. Con esas evidencias, comprendí la gran mentira en la que estaba. Me sentí decepcionada y sobre todo usada, porque Carlos, cuando venía, siempre pedía que fuéramos primero a un motel. De esta manera, decidí alejarme de él, sobre todo porque su esposa me había amenazado con decirle a mi esposo toda la verdad, y al tener ella información de mi familia, no me quedó más remedio que alejarme para protegerme. Terminé bloqueando a Carlos de todos lados. Pensé que después me regresaría la llamada, o tal vez mandaría un mensaje para aclarar todo, pero nunca llegó. En esos momentos me sentí devastada, pero comprendí que mi familia estaba en juego. Al día siguiente, sentía un vacío por dentro. En esos momentos llegó mi esposo por la tarde. Algo extraño, venía con un ramo de flores, y la verdad, no entendía ese detalle. Pedro había dejado de ser detallista conmigo, pues decía que ya no le gustaba ser cursi, y en gran parte yo lo entendía. Tomé su ramo de flores pensando en Carlos. Deseaba saber con todas mis fuerzas qué era lo que había pasado, pero pues nunca recibí ninguna respuesta por parte de él. Una semana después, comencé a sentirme muy mal. En ese momento, yo comencé a subir de peso, y Pedro seguía trayendo sus detalles todos los días. A veces eran flores, otras chocolates y bombones. La verdad, me sorprendí mucho con esa conducta por parte de mi esposo. ¿Quién sabe qué tenía? Porque jamás se había comportado de esa manera, solo cuando éramos novios, y eso porque bueno, yo le pedía que me diera esos detalles. Pero con todo esto, comenzaron a sucederme cosas raras. Por ejemplo, me peleé con mi mamá, quien era casi mi mejor amiga. Ella me aconsejaba cuando tenía dudas, junto con mi hermana mayor. Mamá se disgustaba conmigo por cualquier cosa sin sentido, a tal grado que ella terminó alejándose de mí. Un día me pidió que me saliera de la casa, porque necesitaba espacio, y no tuve más remedio que irme a rentar con mi esposo. Todo parecía estar en mi contra. Una cadena de mala suerte me agarró,
y ya jamás me soltó. Por ejemplo, cuando tuve un problema con una alumna, esta decía que yo la acosaba, y hasta fui a parar a la supervisión escolar. Afortunadamente, el problema se resolvió, pero a partir de ahí, las madres de familia me hicieron de mala fama, y hasta se decía que yo andaba con el subdirector, un viejo panzón y sobre todo feo. Mi vida laboral y personal se fueron convirtiendo en un caos. Cuando intentaba contarle a mi esposo, solo decía: "No es para tanto, estás exagerando". Pero les juro que yo no exageraba. Parecía que el destino estuviese conspirando en mi contra, porque todo me salía mal. E inclusive no supe en qué momento me fue difícil pagar mis deudas. Después de un año del incidente con la esposa de Carlos, fue la feria de mi pueblo. Ahí recuerdo que iba de regreso cuando me lo encontré en el transporte público. Él me miró, ignorándome como si nunca me hubiese conocido. Olvidó nuestros momentos más íntimos, y la verdad me sentí muy mal, porque yo aún lo seguía extrañando. Dejé entonces las cosas como estaban, al ver que Carlos me había sacado de su vida de la peor forma, y eso nunca se lo iba a perdonar. Decidí alejarme de él y salvar la familia que tenía, pues a pesar de los detalles de Pedro, sentía que algo andaba mal. Tiempo después, ya no me dolía tanto la ausencia de Carlos. Comencé a realizar otras actividades para dejar de estar pegada en el teléfono, esperando un mensaje o en su caso una llamada. Entonces salí más seguido con mis hijas a pasear. Eso me sirvió de mucho, porque bueno, hacía ya tiempo que no nos divertíamos de esa manera. Sin embargo, no me había dado cuenta lo sola que me encontraba. Mi familia me rechazó por tonterías. Mi madre tampoco me dirigía la palabra, y mi única hermana, desde que se había casado, ya no salía de su casa. Pensé entonces en lo mucho que cambió mi vida a partir de mi relación con Carlos, y fue cuando me di cuenta de que mi esposo comenzaba a llegar tarde nuevamente, pero esta vez no venía borracho. Una terrible angustia se apoderó de todo mi cuerpo. Por las noches no dormía, y cuando conciliaba el sueño, nunca supe por qué esa mujer, la esposa de Carlos, siempre aparecía en mis sueños, riéndose a carcajadas. ¿Estaba loca? Tal vez. Eran demasiadas cosas. La actitud de mi esposo me fue poniendo todos los días de malas, e inclusive hasta regañaba bien feo a mis hijas, que no tenían culpa de nada. Eso también lo tenía bien presente. Sin embargo, lo peor ocurrió después. Un día, cuando me fui al municipio, que se encontraba a 1 hora de mi domicilio, allí tenía que ir por un servicio de telefonía celular, recuperar mi número perdido. Entonces me fui por eso de la 1 de la tarde. Me acuerdo de que era un viernes, y mi esposo dijo que tenía que trabajar, porque era día de sus descansos. Después de realizar el trámite del servicio, me fui a comprar un helado, porque estaba haciendo demasiado calor. En esos momentos levanté la mirada, y ahí estaba mi esposo, de la mano con otra mujer. Mi corazón comenzó a palpitar muy fuerte, y al irme acercando lentamente, la mujer con la que él estaba se me hizo conocida. Le grité a mi esposo muy enojada, con todas mis fuerzas. La mujer se dio la vuelta, y la verdad no lo podía creer. Era la misma de la foto que decía ser la esposa de Carlos. Podía jurar que era ella. Cuando le vi la cara, Pedro no pudo decir una sola palabra. Solo se dio la vuelta para irse así sin darme una explicación. Comprendí que mi esposo tenía una amante. Nunca regresó a la casa. Entonces yo, muy enojada, aventé el último ramo de flores que éste me había enviado. Tenía una especie de florero transparente,
y cuando cayó al suelo con el cristal roto, no lo podía creer. Ahí había como un papelito enrollado, amarrado con un hilo rojo. Al verlo, tenía mi nombre con muchas cruces. También encontré cosas raras en mi cuarto, debajo de mi propia cama. Y al querer aventar todas las pertenencias de Pedro, encontré una foto de ellos dos abrazados y otras besándose. Comprendí de que ellos dos eran amantes desde un principio. Aunque lo raro fue que jamás volví a saber de Carlos. Era como si la tierra se le hubiese tragado. Con mi corazón desmoronado, dejé que el tiempo pasara y jamás lo busqué. Se desatendió por completo de sus obligaciones como padre. Yo me hice cargo de mis hijas, buscando un doble trabajo porque el dinero no me alcanzaba. Y después de 7 años, hoy me dijo una señora, madre de familia, que yo fui víctima de brujería. Por eso me pasaban todas esas cosas de mala suerte. Pero, aunque fuera cierto, al final creo que fue mi karma por haber tratado de llevar una doble vida, como cuando era una jovencita de 15 años.